Bienvenidos a una nueva entrevista de Quid del canal cultural de Jenny el Ateneo. Hoy muy contenta de recibir a Agus Greenpitch. Bienvenida. ¿Cómo estás? Bien. Qué lindo verte y conocerte realmente. Tenía ganas de charlar con vos. Tenemos mate de por medio, como debe ser. Gracias por traerte un mate, que lo vamos a hacer el inicio en este momento. Por supuesto que hoy estamos reunidas porque vamos a hablar de tu libro que acaba de salir, que salió en abril en realidad. Estamos hablando de Confirmamos, un fake dating en directo. Ahora nos vamos a meter de lleno en este libro. Felicitaciones por eso. Gracias. Pero me gustaría saber cómo te gustaría que te presente. Porque sos escritora, ya consagrada, te digo, una gran escritora a tu corta edad. Sos una bookfluencer, como dicen por ahí las redes. Sos además una crítica de literatura, reseñas libros. Sí. Estudias comunicación y creo que das clases también, ¿no? No doy clases. ¿No das clases? Bueno. No me gusta la docencia. ¿No te gusta la docencia? A mí tampoco. Es todo un universo pedagógico, hay que meterse, muy especial, supongo. Sí. Bueno, la pregunta es ¿con qué te identificas de todo eso? Y con todo, en realidad, no siento que sea una persona que se identifica con una sola cosa, la verdad, porque me encanta ser bookfluencer y crear contenido y hablar de lo que me gusta, que son los libros, pero también me apasiona escribir, pero también me apasiona el mundo de la comunicación y nada, ahora también estoy tratando de incursionar un poquito en lo que es periodismo, ¿no? Como que soy una persona como con muchos intereses dentro de lo que es el abanico de que para mí de alguna manera también todo es comunicación. ¿No? Sí. O sea, para mí el escribir también es una forma de comunicarme, el crear contenido también es una forma de comunicarme. Entonces, dentro de ese abanico, muchas cosas, sí. No puedo elegir una. No, está muy bien en realidad, porque también etiquetar no está tan bueno. Yo quería hacer una introducción con eso para que vayamos viendo, viste que a veces uno dentro de todo lo que hace, dentro del arte también, dice, bueno, esto por ahí es lo que me represento, tiene que ver con mis comienzos o no, pero está buenísimo no encasillarse. Así que no iba por ahí, sino obviamente para conocerte un poquito más. Sí. Bueno, vamos a comenzar a hablar de Confirmamos, un libro que llegó a mis manos y lo empecé a leer y realmente no pude parar hasta el final, donde antes yo de empezar a decir lo que pienso, quería preguntarte a vos cómo lo definirías, si querías hacer una breve sinopsis y si tenés alguna forma de definir este libro. Uy, ¿en una sola palabra? No, las palabras que quieras. Y yo creo que es un libro muy visceral, diría, como que todo mi arte es muy visceral porque pongo mucho de mí y de lo que me está pasando en el momento en el que estoy escribiendo, más allá de que capaz no esté viviendo exactamente la misma situación de los personajes. Yo no soy streamer, por ejemplo, las protagonistas son streamers, no contenido de videojuegos tampoco, por más que sea algo que consumo, pero nada, como que yo siempre pongo mucho de lo que a mí me pasa mientras estoy escribiendo. Y justo cuando estaba escribiendo este libro en particular había vivido una situación de machismo muy fuerte, que es algo que también atraviesa toda la novela, ¿no? El qué es ser mujer en un entorno dominado por hombres y donde por ser mujer muchas veces te tiran abajo, te invalidan y demás. Entonces como que yo estaba con todo eso muy latente dentro mío por lo que yo estaba viviendo, ¿no? Y lo volqué, ¿no? En esta historia, en estos personajes que ya venían, ¿no? Como gestándose en mi cabeza hace un montón de tiempo. Pero sí, si tuviera que definirlo de alguna forma diría eso, que es un libro muy visceral para mí, que toca muchos temas que a mí me interpelan. Sí, a mí me parece muy interesante todo esto que decís porque el libro, las protagonistas son dos chicas, son Willa y Samantha, donde obviamente empiezan como antagonistas, no vamos a spoilear nada, pero en algún momento empieza a cambiar ese vínculo y para mí, para empezar, cuando lo leí, empecé a atravesar la historia y dije, bueno, para mí es un libro feminista, lo cual me parece espectacular y te felicito por eso, lo celebramos. Ni hablar en un ambiente del gaming, que entiendo que está liderado por hombres, por lo cual es una valentía de tu parte de ponerte a escribir así. Y sé que también, esto que comentabas recién, de alguna manera aprovechaste para un mensaje, para hablar algo muy horrible, que tiene que ver con lo misógino, o no sé bien qué experiencia viviste, así que, bueno, lo que quieras comentar de eso y felicitaciones también por esa decisión. Sí, bueno, nada, como que, ya te digo, no puse tal cual obviamente la situación que yo viví porque siempre entiendo yo que lo que escribo es una ficción y lo que yo hago es capaz poner más el sentimiento, como la esencia. No me pasó en el mundo del gaming, de hecho si bien sí es un ambiente muy machista y esto es algo que me acuerdo que cuando lo empezamos a escribir, lo empezamos a escribir porque mi editora me acompañó mucho desde el momento de gestación de la idea y ella estuvo siempre ahí al pie del cañón bancándome y mismo cuando yo dije no puedo más, estoy mal, estoy pasando por un momento horrible, ella fue la que me dijo tipo no, bueno, vos seguí, enfócate en esta historia, no dejes que esto te tire abajo, como que puse mucho de eso y también quería de alguna manera aprovechar esta historia para
capaz contar sobre algunas cosas o tratar algunos temas que no se ven tanto en lo que es literatura juvenil. De hecho, no conozco ningún libro que esté situado en el mundo del gaming. Y también hay muy pocas historias, si bien en los últimos años ha ido creciendo la cantidad de libros con personajes LGBT, hay muy pocas historias de amor entre dos chicas. Sí. ¿No? Y eso a mí siempre me daba un poquito de bronca porque yo decía, yo soy bisexual, entonces digo, me encantaría poder leer una historia entre dos chicas con la que yo me pueda sentir también representada. Y no la encontraba, me costaba mucho encontrarla en literatura juvenil o capaz eran libros que venían de afuera y que nunca los traducían porque hay como medio un mito, puertas adentro, de no, bueno, si son dos chicas no vende, ¿no? Qué loco, ¿no? Porque hoy en día tener todavía que aclarar eso, pensar que no va a vender por determinada cosa, me parece como un poco limitante, así que es genial. Por eso doblemente felicitaciones por animarte a ir por ahí. Y que supongo que muchos jóvenes también se van a identificar y poner muy contentas y contentos que pueden leer algo que les pasa. Digo, Sí, ojalá. Ese siempre es como mi objetivo principal con lo que yo escribo, que alguien se pueda sentir capaz identificado o identificada. Sí. De hecho, yo siempre lo dije, como que este libro con que le llegue a una sola chica y que esa chica sienta que no está sola en el mundo en lo que está pasando, que era capaz lo que necesité yo en algún momento, con eso a mí ya me alcanza. Yo siento que el libro cumplió su objetivo. Y ya te habrá llegado, vos tenés una comunidad enorme en redes sociales, donde además brindás un servicio, porque con tus reseñas de libros no solamente, o sea, está muy bien sostenida esa comunidad, entiendo, que te siguen porque le das como un contenido que está buenísimo, y te habrá llegado, o sea, te habrán llegado comentarios diciéndote, me pasó algo en el libro o no, o sea, ¿qué te llegó hasta ahora de eso? La verdad que siempre me han llegado reseñas positivas, por suerte, objetivas, obvio, pero nada, como que mi comunidad, tanto como también mi libro anterior en su momento, lo recibió con mucho amor. Tuve la oportunidad de firmar en la Feria del Libro, justo los primeros días, o sea, el libro salió en abril y los primeros días de mayo pude ir a firmar. Y nada, súper contenta, salí como rodeada de mucho amor, así que nada, estoy muy contenta de que lo hayan recibido con tanto cariño, siendo una historia capaz tan personal, ¿no? ¿Y qué te pasa a vos con el contacto de tus fans o de tu comunidad? Porque no sé si habrá algo tuyo en alguno de estos personajes, si tenés algo de Willa o si tenés algo, una mezcla de Samantha y Willa, pero digo, ¿cómo es salir de ese lugar por ahí tan íntimo que es escribir? Y bueno, me decís que no, obviamente no sos gamer, pero sí consumiste muchos videojuegos, pero ¿tenés como una facilidad de contactarte con ellos? ¿Te incomoda? ¿Disfrutás el momento en que tenés ese momento de firma del libro? ¿Cómo te llevas? Yo lo disfruto mucho, la verdad. La paso bien en las firmas de libros, me pongo nerviosa, capaz, y siento que es como que, ay, ¿por qué me estás mirando? Me da un poquito de vergüenza, ¿no? Pero nada, la verdad que es un momento que disfruto mucho. Y nada, yo siento que también todos los personajes tienen de alguna manera algo de mí, como que todo, capaz tomo características mías o de gente que conozco, ¿no? O de otros personajes de otras novelas o de series, de películas. La verdad es que tomo un poco de todo para construirlos. Entonces, nada, no diría tipo, bueno, este personaje me representa, soy yo, pero porque es una mezcla de muchas cosas. Sí, me imagino, claramente, pero es una oportunidad también para decir, agarro esto de otro momento de mi vida o este personaje que me copa y vas construyendo desde ahí. Sí. ¿Qué onda el mate? Que me encanta que te identifique y que lo llevas a todos lados. Obviamente es muy argentino, es muy obvio, pero qué lindo que lo puedas llevar. ¿Y de dónde elegiste ser parte, digamos, con esta imagen tuya? Y mirá, yo me obsesiono mucho con la idea, ¿no? de construir mi marca y de que esté todo como muy pulido y qué sé yo. Sí. Es algo que como estudiante de comunicación casi graduada me interesa mucho, o sea, me gusta y me divierte la idea de construir una marca, una personalidad digital. Sí. Y lo del mate en particular salió espontáneo. O sea, no fue algo que yo hubiera planeado, tipo, mirá, el día que me abrí mi cuenta de TikTok, pensé y dije, voy a usar esto como imagen de marca. No, la verdad es que no. Pero capaz me pasaba que me causaba mucha gracia, en su momento te digo, 2021, 2022, el meme del ruidito de mate, ¿viste? Y yo tomaba mate, ¿no? Porque es algo de mi día a día, es algo que hago siempre. Y dije, lo voy a hacer en algunos videos, y a la gente le causó gracia. Entonces dije, bueno, listo, ya está, esto se tiene que quedar. O sea, esto no puede faltar. De acá hasta que termine mi carrera en redes sociales, esto lo voy a hacer siempre. Y además también me copa la idea de estar como siempre mostrando el mate.
También porque banco mucho lo nacional, lo argentino. Yo leo muchísimos autores argentinos y creo que acá hay un talento increíble que muchas veces no se valora tanto como debería. Entonces siento que también es una manera de reivindicar eso, ¿no? Mi identidad como argentina y decir, che, mirá, acá hay cosas que son recopadas y les tenemos que dar bola. Sí, coincido, está re bueno. Bueno, justo hablando del mate, vamos a tu podcast que se llama Mateando. Uno de los últimos capítulos, si no el último, hablaba justamente de algo que tiene que ver, que nombrabas recién por ahí a literatura argentina y tus seguidores y demás, hablando de la generación Z, que hay un mito para mí también, que digo que no lee, que no se conecta con la lectura. Es algo que se dice alrededor de las generaciones jóvenes, digamos, más allá de la Z, las anteriores también. Entiendo que no opinás eso y me gustaría saber eso, ahondar un poquito ahí. Es que no opino eso porque es contradictorio con los hechos. Sí, total. ¿No? O sea, toda la gente que capaz está en mi comunidad de redes o que se acerca y compra mis libros o que viene y me saluda y me dice, ay, leí tal libro porque vos le recomendaste, que es un momento siempre muy lindo. Toda gente de mi edad o más chica. Entonces cuando dicen, no, porque los chicos de ahora ya no leen y qué sé yo. Bueno, yo tampoco vi generaciones de millennials o boomers, todos con el libro en la mano y de repente la generación Z desapareció, ¿no? Como que siento que capaz ahí hay una confusión porque no es que la generación Z ya no lee o lee menos, sino que lee distinto. ¿Entendés? Lee también en otros formatos, lee otro tipo de historias que capaz no era lo que se leía hace 40 años, pero capaz para la generación de hace 40 años te dicen, ah, bueno, eso no es leer. ¿No? Capaz leer un romance, leer una novela infantil o juvenil no es leer, leer algo que salió en una plataforma digital no es leer. Y yo creo que sí, porque son historias. Son otros formatos y también tiene que ver con la atención que podemos tener algunas cosas, supongo yo, ¿no? Como que cambiaron los formatos. Pero bueno, algo en tu podcast hablás, así que lo recomendamos acá, Mateando. Interesante porque investigás muchísimo, ¿no? Para charlar ahí, tirar conocimientos. ¿Cómo vas eligiendo los temas? Y lo del podcast es bastante reciente, la verdad, porque sentía que necesitaba como ese espacio, ¿no? De formato más largo para poder sentarme y hablar de cosas que yo tenía en la cabeza que capaz, a mí me gusta mucho estudiar, entonces capaz leí un libro sobre un determinado tema y quería profundizar y empezaba a buscar información y qué sé yo, y capaz me quedaban textos súper largos que yo escribía, ¿no? Casi ensayos te diría, y eso yo no lo podía condensar en 1 minuto y medio de video, o sea, se me quedaba súper corto. Sí. Entonces dije, no, bueno, necesito capaz incursionar en un formato un poco más largo para poder sentarme y hablar de estos temas que también me interesan. Pero es como, todo se va dando como de forma más espontánea, ¿no? Es como, bueno, esto me interesa hablar de este tema o investigar sobre este tema en este momento y a partir de ahí como que lo armo. Está bueno, imagino que son temas que te van interpelando, que están también relacionados con lo que venís escribiendo y hoy en día está bueno tener esas herramientas como para poder decir, che, hablemos de esto y tirarlo ahí y tenés muy buena labia vos, hablás muy bien, así que te va bien con el podcast, que tenés que tener como sostenerlo mucho, ¿no? Sí. Son episodios donde uno tiene que casi volverse loco y hablar con uno mismo. Sí, pero estoy acostumbrada, no sí, me cuesta. Te sale natural, se nota, está buenísimo. Bueno, lo recomendamos entonces Mateando por Spotify. Por Spotify y por YouTube también. Muy bien, perfecto, por YouTube también. Este es tu segundo libro, el primero con Urano, pero tenés un primer libro que es La teoría de Joa. Sí. Otro universo, donde banda de música, algunos excesos, algunas cosas. Nada que ver con... Nada que ver con nada. Pero bueno, otro universo tuyo literario. Sí, nada que ver con nada. También porque La teoría de Joa, mi primer libro, está situado en Argentina. Sí. Está escrito en voceo. Sí. Está escrito en primera persona. O sea, como que no tiene absolutamente nada que ver con lo que después hice yo acá en este libro, que está escrito en tercera, en neutro. Nada que ver. Creo que ahora con Confirmamos es la primera y probablemente la última vez que escribo un libro en neutro, pero... Porque por la inspiración que yo había tomado, digamos, como el punto de partida y cómo yo me imaginaba de dónde estaba situada la historia, porque está como muy inspirada los personajes y el contexto en lo que era YouTube España 2015. Sí. No me iba a poner a escribir como los españoles porque no. Pues tía, que porque no, me muero del cringe, pero... Sí, claro. Aparte, claro, me pasa que uno lo escucha de una manera, escribirlo debe ser totalmente de otra. Total, y y dije, bueno, está bien. Innecesario también. Me empezó a salir en neutro porque yo me imaginaba a los personajes capaz hablando en neutro, sí. Pero sí es cierto que yo el 99% de las cosas que escribo son en voceo y por eso mi primer libro también está
escrito en voceo, por más que muchas veces se pida desde las editoriales neutralizarlos, Sí. ¿no? Que es algo que se suele pedir. De hecho, con mi primer libro me habían dicho, che, mirá, si lo haces en voceo, o sea, nosotros te lo podemos dejar porque nos lo justificaste bien con tu identidad de marca. O sea, Sí. yo lo tuve que justificar por qué quería que estuviera en voceo. Pero mirá que no va a llegar a otros países. O sea, como mucho va a llegar a Uruguay y no... ¿Y eso es verdad? ¿O después lo leen igual? O sea, ¿te limita el voceo? Y en mi primer libro nada más llegó a Argentina y Uruguay. Ok, así que está bien, bueno. es probable que sí, porque incluso hay países que te exigen que esté como neutralizado el texto. O sea, eso me pareció muy loco. Mismo en España tiene que estar con modismos españoles. Ok. Es muy loco que después acá estamos acostumbrados después a tener que leer todo en neutro, ¿viste? Sí. Y es como lo raro que escribas con tus propios modismos. Pero bueno, debate aparte, no me meto en eso porque si no Sí, vamos a leer un montón. Pero bueno, nada, son dos historias completamente diferentes que escribí en momentos diferentes por motivos diferentes, pero son las dos igual de mías, ¿no? Como igual de viscerales en este sentido, porque también en mi primer libro puse mucho de lo que a mí me estaba pasando, entonces eso. Bueno, tiene lógica que lo una sea que sean muy tuyas las novelas. Y se sienten, la verdad, leerlas. Bueno, volvamos a Confirmamos. Toca muchos temas interesantes, delicados, como la salud mental y como el universo del hater, que a mí me interesa hablar un poco. De hecho, es un poco bisagra, un quiebre dentro de la historia de los personajes y demás. Y es muy lindo como lo abordás vos, lo que termina pasando. De nuevo, no vamos a spoilear nada, lean el libro. Pero, ¿cómo vivís el universo del hater? Entiendo que tienes una comunidad piola, copada, que te acompaña, pero ¿lo sufrís en la vida real? No, la verdad que no. O sea, es algo que no... Capaz en otro momento sí me afectaba. No te voy a decir, a mí nunca me importó. No, mentira, te estaría mintiendo. En especial cuando recién arrancaba, como que me generaba mucha ansiedad. Porque capaz eran personas que tenían o cuentas más chicas y demás, y que después capaz te las cruzabas caminando en una feria y es tipo... No te dicen nada. No te dicen nada, pero yo en mi cabeza yo estoy pensando en que me escribiste un texto así diciendo que me ibas a desvivir, digamos. ¿Me entendés? Y ahora te tengo que cruzar la cara y a mí me costaba mucho, ¿no? Como... Sí, claro, Era tiene horrible. un costo eso, repercute. Claro, me generaba muchísima ansiedad, pero después con el tiempo fui entendiendo varias cosas. O sea, en mi caso por lo menos, que nunca recibí así como hate tan masivo, por suerte nunca me pasó. Siempre son casos aislados o la típica de este video llegó al lado equivocado de TikTok y lo está viendo gente que claramente no es mi público objetivo, entonces yo qué No sé. te importaba. Claro, no me interesa, porque si una persona, o sea, yo como que en mi cabeza tengo más o menos cuál es el tipo de gente que me consume y que entiende mi humor y que entiende lo que hago. Si ese video no le gustó a una persona que está completamente en las antípodas de ese público objetivo, bueno, es obvio, no le va a gustar. No está hecho para esa persona. Con los libros pasa lo mismo. Sí, con el arte en general no tiene por qué gustarle a todo el mundo uno. Exacto. Y lo que uno hace. Capaz, no sé, me acuerdo de una reseña de mi primer libro, por ejemplo, que la persona esta había puesto algo así como, se notaba que era alguien mucho más grande que yo. Me llegó este libro a través de mi sobrinita, y claro, lo está leyendo su sobrinita. No era para Claro, vos la dejar historia. opinar, ¿Viste? no era Y para no, vos. es el peor libro que leí. Y claro, no sos el público objetivo. Claro. Entonces, eso a mí no me afecta porque digo, no es la persona que yo quiero que me consuma, capaz. Y también entiendo que el que hatea en redes no te está hateando a vos, persona. Ok. O sea, está hateando lo que ve, está hateando ese recorte de 30 segundos de alguien que no conoce, porque la gente que me ve en redes en realidad no me conoce. O sea, conoce la imagen que yo construí, que tampoco es una imagen falsa, ojo, no quiero caer en eso. No es cercano a lo que sos, pero obviamente siempre hay una Es una cuarta parte pared, como en teatro, que te separa un poquito. minúscula, de lo que hago, es como mi expresión artística Obvio. de ese momento. Y eso no me define a mí como persona. Y si alguien te comenta en un TikTok, sos esta, sos esto, sos esto, sos esto. Y la verdad que no. No, claro, obvio. No tienen por qué conocerte, esa es la idea también, supongo, mantener un poco de tu intimidad y tu vida más allá de lo que uno vende ahí. Total. Como Obvio. que no me gusta capaz hablar de cosas personales, como ventilar mi vida sería más, o sea, capaz hablo de cosas personales desde otro lado, desde Sí. mi arte, pero capaz no diría, no sé, me peleé con un amigo, esto fue todo lo que pasó. A mí no me gusta. No, es mucho, es mucho. Es mucho. ¿Y cómo te generó de alguna manera algo pasar de ser una persona que reseñe libros a ser reseñada?
¿Se entiende? O te fue más liviano recibir reseñas de tu libro porque vos entendés el código a la hora de ponerte a criticar un libro. Yo lo entiendo, la verdad, y no... O sea, leo todas las reseñas. Ya te digo, nunca me ha pasado de recibir así como hate en masa o reseñas negativas en masa, por suerte. Sí. Y eso, o sea, hay cosas que tomo de las reseñas, hay cosas que no, pero es algo que me afecte ni me haga mal. Bueno, si a alguien no le gustó el libro, no le gustó el libro. Hay un montón de gente que sí, obvio, más vale. Y prefiero quedarme con eso. Bueno, también escuché por ahí que decís que sos fan de los finales felices. ¿Es así? Primero, ¿por qué? Sí, y qué copado. Y segundo, si hay algo de eso en Confirmamos, si podemos spoilear algo, venderlos de ahí o no. Y mirá, a mí me hacen muy mal. O sea, yo nunca leo una comedia romántica pensando que no van a terminar juntos. Claro. O sea, por favor, dame amor desde acá, aunque sea, porque si no, ¿para qué? Claro, ¿me entendés? O sea, poneme todos los conflictos que quieras, pero a mí me gusta que las cosas terminen bien. Me gusta mucho el final Disney. Sí. A mí, personalmente. Pero, entonces, nada, es normal capaz que los finales de mis libros siempre los termine inclinando para ese lado. Pero bueno, capaz algún día escribo algún final que no sea tan maravilloso. Y sorprendés desde ahí. Sí, total. Y sí es cierto que a mí me copan los finales felices, o sea, que termine bien, pero que sea coherente, ¿me entendés? Porque un final feliz estamos acostumbrados a Disney, como decíamos, pero puede ser un final feliz, realista, donde no pase algo horrible, pero tampoco sea que, no sé, la pareja sigue junta o que el destino tenga que ser para siempre. Claro, ¿me entendés? O sea, tiene que ser coherente con la historia, porque, no sé, si vos venís capaz viendo una saga, ponele, o un libro que, esto va terrible, y sabés que va a terminar mal, sí, y que ya vas construyendo un final en esa dirección, y de repente te dicen que se soluciona todo con el poder del amor. Para mí tampoco tiene sentido y también me decepcionaría por más que sea un final feliz. Claro, total, claro, no es acorde, básicamente. Claro. Bien, también sos buena adivinando finales, eso también con tus reseñas. Como que cuando lees libros sí, yo ya sé lo que va a pasar y cada tanto te pasa que no. ¿Y eso para vos porque está mal escrito o porque hay una estructura que estuvo bien y te desvió? No, pasa que el tema es que yo siento que tiene que ver con que tengo tanto leído y tanto de código narrativo encima, que hay un montón de cosas que yo ya las sé cuando las estoy leyendo. Que ya sé que si hay un personaje en el que se están enfocando mucho de que es el culpable de algo, claramente no lo es. O si el narrador, ponele, supongamos el caso de un narrador en primera persona, ya sabes que te está tirando algunas frases que te hace ruido, bueno, listo, este narrador no es confiable, es raro, acá pasa algo, qué sé yo, como que siento que tiene que ver más que nada con que tengo tanto libro encima, que ya vas identificando los códigos, pero no es de un lado de que me decepciona si es así o no es así, sino que es como eso, como que desarrollas una cierta intuición y te empezás a ver venir ciertas cosas. Está bueno. Supongo que te sirve también a la hora de sentarte a escribir, obviamente, haber leído tanto, ni hablar clave, ¿no? Para escribir hay que leer mucho, ¿o no? Yo creo que sí. Sí. Creo que sí. A ver, cualquiera puede escribir, no creo que haya que o estudiar algo o tener como un determinado requisito para ser escritor. Creo que cualquiera puede sentarse a contar una historia. Sí. Pero sí es cierto que cuantos más libros leídos tenés, cuanto más literatura tenés encima, después, bueno, nada, tenés como muchos más recursos para elegir a la hora de desarrollar tu historia. Sí, si capaz lees de un solo género, de que siempre sigue el mismo arquetipo, no sé, suponete, libros de Ali Hazelwood, por ejemplo, que es una autora que me encanta, yo la amo, me encanta que sean todos sus libros iguales y que todos sus protagonistas masculinos sean iguales, me encanta, me hace muy feliz. Vas a buscar eso ahí. Voy a buscar eso, es como mi zona de confort. Sí. Pero si yo capaz me quedo solamente con eso, capaz no voy a escribir una historia que sea distinta. Obvio, sí. A eso, ¿no? Entonces creo que está bueno también leer de todo, no solo leer, sino leer de todo, para después tener más recursos para poner en tus historias. Bien, yendo más puntualmente a tu momento, a que acabas de lanzar este libro, bueno, ya hace unos meses, ¿no? En abril. Yo me pensaba, cuando entrevisto a alguien, que viste, la pregunta es, bueno, ¿y qué se viene ahora? Y estás armando algo, pero ¿cómo lo vivís vos emocionalmente? Te la doy vuelta. Este es un momento donde decís, che, estoy disfrutando esto que acabo de lanzar y ni idea lo que se va a venir, y es un proceso que necesito acompañar este libro que acaba de salir porque todavía es un presente. ¿O cómo te sentís? ¿Ya cerraste y estás en otra, ya pensando nuevo libro? No, a ver, a mí me gusta mucho acompañar el proceso de difusión de todos mis libros, o sea, con el primero me pasó lo mismo. Me gusta estar ahí, me gusta poner también de mi parte creadora de contenido para promocionar mis propias historias, me gusta como esa fusión.
Entonces como que siento que la difusión de los libros nunca termina, ¿me entendés? Es como un constante. Sí es cierto que capaz, bueno, en el mes de lanzamiento toda la carne al asador, todos mis contenidos eran sobre eso y después vas mechando un poquito más. Pero, a ver, historias, 500 millones tengo en la cabeza. En la cabeza. Obvio. ¿Te pasa así que estás como, eso, pensando en historias todo el tiempo? Sí. ¿Que van cambiando o decís, o tengo esta historia y no puedo parar de pensar? Cocino, me baño, voy a correr y pienso en lo mismo. Cuando me pasa eso es cuando me pongo a escribir. Me pasó con los 2 libros, que entré como en ese estado de psicosis absoluta que no podía pensar en otra cosa que no fuera el libro, ¿no? Sí. En especial cuando ya estaba bastante avanzada y tenía una deadline y demás, sí. Como que no podía dejar de pensar en eso, ¿no? Y tenía como la historia acá comiéndome la cabeza. Ahora creo que estoy entrando en ese proceso de vuelta con otra historia. ¿Y se puede adelantar algo de qué va o no? Es que no sé si se va a publicar tampoco, no, está súper verde todo. Sí está situado capaz todavía en el mundo del gaming, ¿no? Pero como agarrado desde otro lado, traído a la Argentina otra vez. Bien. Como que es un poco, sí, mira, no lo había pensado antes de la entrevista, pero capaz esta nueva historia es un poco una fusión de estos dos. De estos dos, porque tiene cosas del mundo del gaming y del mundo de los esports particularmente. Sí, y por otro lado está situada en Argentina, ¿no? Entonces, no sé, capaz es como un cierre. Un cierre. Lindo como esta etapa. Y después, no sé, me gustaría escribir una fantasía algún día. Tengo como la idea de una saga de fantasía que tengo ganas de escribir, pero capaz no es el momento. Ok. ¿Viste? Entonces... ¿Y en general cuánto tiempo te lleva a escribir tus libros? No sé si podés sacar una estadística teniendo estos 2 libros, y los procesos son distintos, supongo, también, pero... Y los 2 me llevaron más o menos lo mismo, que es un año, ¿no? O sea, como con baches muy intensos de escritura y de laburo y descansos, ¿viste? Me acuerdo que por ejemplo, yo había estado como muy metida en la trama y esto y lo otro, hasta que llegué a la página 240, ponele. Ahí descansé un par de meses porque pasaron un montón de cosas en el medio. Y después ya cuando tenía como la deadline, ¿no? De lo que fue, sí, creo que junio hasta agosto, de vuelta, tipo locura total. Y bueno, ahí se me terminó cumpliendo un año desde que lo arranqué a escribir. ¿Y cómo es pero el momento? Un bache. Ok. ¿Cómo es el momento que la editorial te dice, firmamos el contrato, tenés que entregar, no sé, en unos meses? ¿Te volvés más loca o decís, no, con tranquilidad llego y lo cumplo? No, me lo tomé los 2 con bastante tranquilidad dentro de lo que cabe. Sí. Capaz viví los 2 procesos de forma muy distinta porque, o sea, con mi primer libro era todo nuevo, ¿me entendés? Y hay un montón de cosas que yo no sabía o que no conocía, de cómo se manejaban los tiempos, qué tenías que pedir, qué cosas no tenías que pedir. Como conocimiento que te va dando esa primera vez. Y bueno, también toda la novedad de, es mi primer libro, es el sueño de mi vida, publicar un libro, no pensé que esto iba a pasar. Nada, fueron procesos muy distintos. Me lo tomé como más calma interna, creo. Pero sí, o sea, nunca tuve problemas con la deadline o con llegar o con lo que sea, mismo en lo que es después el proceso de edición, ¿no? Que es un laburo 1 a 1 con la editora que tengas o el editor. Nunca tuve tema con eso porque también soy una persona muy responsable, ¿no? Entonces si me dicen esa fecha, yo hago todo para llegar a esa fecha y sé que voy a llegar porque estoy dando todo. Qué genial, total. Se nota que sos muy responsable y que sos muy talentosa. Hablemos, ya despidiéndonos, lamentablemente nos queda poquito tiempo, de la tapa y la estética, que es muy hermosa. Vos trajiste unas cositas divinas acá, unos separadores que tienen que ver con la misma ilustradora de este libro. Sí. ¿Están todos los personajes ahí o están Willa y Sam? Hicimos a Sam y Willa, nada a ver, más. me pasás uno y uno, vamos a ver y mostrar. Gracias. Ah, mirá, me gusta ver el look completo de cada una. No sé si acá se ve bien. Son separadores. ¿Y cómo te metiste en el universo estético del libro? ¿Entregaste y dijiste, bueno, que la ilustradora haga lo que le pinte? No, yo me meto mucho. Pero porque también entiendo que el libro como un todo también es una expresión. No es solamente lo que yo escribí, sino que todo el libro da un mensaje como objeto, ¿no? En el momento en el que vos lo agarrás ya te está diciendo algo. Entonces me gusta estar muy involucrada en todo el proceso. Por eso, nada, como que capaz próximos proyectos metería más imágenes o... ¿Adentro del libro? ¿O más? Sí, o incorporaría también otros recursos, pero por esto, porque siento que hace a todo el libro. Y, a ver, la ilustradora de mi primer libro es una gran amiga mía desde los 12 años, o sea, la conozco hace un montón de tiempo.
Y nada, yo siempre confié en que ella tenía que ilustrarlo y demás, y fue como, bueno, me dieron la posibilidad desde la primera editorial. Y en fue como muy distinto el proceso, porque de entrada primero íbamos a trabajar con un concepto y una ilustración y un ilustrador, al que yo no lo llegué a conocer igual. Como que ya veníamos como con toda una línea. Sí. De repente hubo un cambio, ¿no?, en el interior de la editorial y dijeron, no vamos más por acá, ¿no? Y yo dije, bueno, dale, voy a aprovechar este momento para decir, ¿podemos volver a traer al ilustrador del primer libro? Dale, ¿de onda? ¿Y te dijeron que sí? Y me dijeron que sí. O sea, los 2 libros, por más que estuvieron con editoriales diferentes, pude trabajar con la misma ilustradora. Y eso también como que le da cierta organicidad a todo, ¿no? Entonces, nada, también para feria trabajamos en lo que serán estos señaladores, como para tener algo que la gente se llevara y usarlo como publicidad. Sí. Entonces, sí, me gusta estar muy involucrada y Azul se llama. Después, ay, no me puedo acordar el Instagram. Bueno, no importa, Azul no importa. Herrera, después la buscan buscamos. En tus redes. En mis redes. Bien. Y nada, como que trabajar con ella siempre es un placer porque me entiende. Bien, ¿no? O clave. sea, yo le planteo una idea y ella sabe exactamente, como que me interpreta las palabras. Claro, obvio. ¿Viste? Te lee y te entiende. Bueno, nos despedimos, pero antes quiero saber tu nombre artístico, Agus Greenpeach. Estuve investigando y tiene que ver con un vampiro muy carismático. ¿Puede Sí. ser? Sí. ¿Qué onda? ¿Hace cuánto lo tenés? ¿Desde siempre? Desde mucho antes de que me abriera mi cuenta de redes de creación de contenido, 2016, 2017. Nada, tiene que ver con mi personaje favorito de mi libro favorito, Ahí que va. es Carrión de Rainbow Rowell, que es este vampiro que se llama Tyrannus Basilton Greenpeach. Sí. Baspitch para los amigos. Que yo me acuerdo que ese libro me voló tanto la cabeza porque era como el libro que yo necesitaba leer en el momento en el que lo necesitaba, y es muy loco porque hoy, como 10 años después casi, vuelvo a leer el libro y me sigo encontrando con más cosas, ¿no? Y me sigue llegando. Y nada, como que nunca me había pasado en ese momento de sentirme tan identificada con un personaje y decir, soy yo, te entiendo, o sea, somos la misma persona. Y nada, como que dije, bueno, me lo voy a poner en Instagram, ya fue, tipo Agus Greenpeach, total. Yo qué sé, nunca fui de compartir muy mi vida personal, y quedó. Era una joda y quedó. Era una joda y quedó. Bueno, muy bien, buena joda. Quizás a alguna persona le pasa que a partir de ahora voy a ser Willa Day, ¿no? Con tu ¿Te personaje. imaginas? Gracias, Agus. Un placer de verdad y éxitos. No, a vos.